cómo le cambia la vida a una persona que tiene enfermedad renal crónica. Es tan duro que muchísimas veces me ha tocado a mí llevarlos a la unidad, mostrarles que es la única solución, pero las personas sufren un trauma tremendo y muchas personas tratan como de quitarse la vida porque no quieren vivir dependientes de una máquina. Cuando ya pues les hace uno ver un poquito la realidad y que es la posibilidad, que hay la posibilidad de un trasplante que vuelve a darles la vida, la gente como que devuelve un poco la esperanza. Digamos que una de las dificultades de la enfermedad renal crónica precisamente es que la enfermedad es una enfermedad silenciosa. Entonces a las personas realmente no les duele, no les pica, hasta cuando realmente pues tienen una enfermedad renal muy avanzada. Tal vez una persona que está viendo esta entrevista en Saludable diga, oye, ¿yo cómo sé que puedo tener enfermedad renal crónica? Tener antecedentes en la familia de personas con diabetes o personas con hipertensión. Por ejemplo, tener obesidad. Y si el paciente, además de eso, ya ha sido diagnosticado de hipertensión o diabetes, es un factor muy importante para empezar a consultar, hacer chequeos regulares y mirar cómo está la función renal. ¿Cómo es vivir en Colombia con enfermedad renal crónica? Ese es el tema del que vamos a estar hablando hoy en Saludable. Según las cifras de la cuenta de alto costo que tiene en cuenta atenciones dadas por clínicas y EPS, se estima que más o menos 1 millón de personas tienen esta enfermedad de los riñones, que eventualmente puede convertirse en un tema muy, muy grave para la salud. Sin embargo, esa cifra de 1 millón está muy por debajo de las estimaciones globales y mundiales, que más o menos indican que el 10% de la población puede llegar a padecer enfermedad renal crónica. Es un tema que, como ustedes ven, sufren y enfrentan muchas personas en nuestro país, y por eso invitamos a este espacio de Saludable, una edición especial, a 2 personas que conocen muy bien el tema. La primera de ellas es la hermana María Inés Delgado, quien es la directora de la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica, y por otra parte a la doctora Leider Corzo, quien es nefróloga, es decir, la especialidad que trata los riñones, y quien es también la directora médica de Colombia DaVita, que es un grupo de clínicas que atiende justamente enfermedad renal crónica. Así que para las dos, muchas gracias por estar aquí en Saludable. Bienvenidas a este espacio, y la idea es aterrizarle y contarle a las personas cómo es vivir con enfermedad renal crónica en nuestro país. Empiezo con usted, doctora María Inés, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Ronnie, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, súper bien. Pues con el dolor de los pacientes que sufren esta enfermedad tan grave que tiene tantas consecuencias. Doctora Corzo, buenos días, muchas gracias por atender esta invitación. Rory, muchísimas gracias, muy amable, y gracias por esta invitación. Empecemos con usted, doctora Corzo, justamente explicando cómo es que hay 1 millón de personas atendidas en el sistema de salud con enfermedad renal crónica, pero se estima que pueden ser muchos más. ¿Por qué esa diferencia entre lo que vemos y lo que debería ser? Claro, Ronnie, la cuenta de alto costo lleva aproximadamente más de 10 años tratando de construir los datos demográficos y pues patológicos de las poblaciones en Colombia, en este caso de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, pues de acuerdo a los datos internacionales y a la prevalencia de la enfermedad, pues todavía encontramos un subregistro importante. Probablemente esto esté dado por población dispersa, por población que no tiene todavía el acceso o encuentra barreras al acceso de salud, y de esta manera pues el tamizaje y el diagnóstico de la enfermedad renal crónica como de las enfermedades precursoras se puede ver afectado. Es probable que haya un subregistro en estos datos. Ok, entonces ahí la principal diferencia es básicamente por subregistro. Hay muchas personas en Colombia que tienen enfermedad renal crónica y no saben que tienen enfermedad renal crónica. La están padeciendo en silencio, casi que sin tratamiento. Digamos que una de las dificultades de la enfermedad renal crónica precisamente es que la enfermedad es una enfermedad silenciosa. Entonces a las personas realmente no les duele, no les pica, hasta cuando realmente pues tienen una enfermedad renal muy avanzada. Es por eso que es tan importante el tamizaje y la evaluación de los pacientes, sobre todo de los pacientes de alto riesgo, para ir viendo la progresión que tienen esos pacientes y obviamente retrasar el ingreso de esos pacientes a una terapia que nosotros llamamos de reemplazo renal, como la diálisis, o que progresen de un estadio a otro en la enfermedad. Bueno, sigamos con usted, hermana María Inés. Usted fue paciente de enfermedad renal crónica, ¿cierto? Usted es paciente trasplantada. Sí. Yo tengo un trasplante, pero un trasplante de hígado, pero yo... De hígado, perdóneme. Sí,
Aquí sufro y vivo la realidad de los pacientes renales, ¿sí? Es una enfermedad que conlleva a mucho sufrimiento, no solo del paciente, sino de la familia. Y la enfermedad renal puede llevar a una dependencia total del paciente, dependiendo del origen. Cuando la diabetes el origen es muy grave, porque ustedes saben que la diabetes pues empieza a afectar especialmente los ojos, y la persona llega un momento a estar ciega. Entonces, y lo mismo la hipertensión, pero el sufrimiento de estas personas es muy grande, sobre todo por la dependencia, porque les toca depender de una máquina, ¿sí? O depender de un tratamiento para conservar la vida. Hermana, escúcheme, cuando hablemos de esos pacientes que recién se enteran, ¿cierto?, que tienen enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, una vez que son diagnosticados, seguramente muchos de ellos llegan en estadios avanzados y la encuentran usted que tiene esta asociación de pacientes, digamos, ¿cómo percibe usted que les cambia la vida? ¿Cómo le cambia la vida a una persona que tiene enfermedad renal crónica? Mira, Ronnie, es tan duro que muchísimas veces me ha tocado a mí llevarlos a la unidad, mostrarles que es la única solución, pero las personas sufren un trauma tremendo y muchas personas tratan como de quitarse la vida porque no quieren vivir dependientes de una máquina. Cuando ya pues les hace uno ver un poquito la realidad y que hay la posibilidad de un trasplante que vuelve a darles la vida, la gente como que devuelve un poco la esperanza. Lo que sí, y que la persona que entra a una diálisis debe de una vez entrar a la oportunidad de estar en una lista de trasplante. Yo creo que eso, aunque no se pueda hacer inmediatamente, eso le da una esperanza a la persona y le da como la ganas de seguir viviendo porque sabe que hay una solución. De acuerdo, de acuerdo. Doctora Corzo, hablemos entonces ahora sobre esas señales, ¿sí? Entonces, usted decía, es una enfermedad silenciosa, pero tal vez una persona que está viendo esta entrevista en Saludable diga, oye, ¿yo cómo sé que puedo tener enfermedad renal crónica? ¿Cómo una persona puede alertarse un poco de este tema que decía usted es silencioso? Ronnie, lo primero que hay que hacer es pues tener en cuenta algunos factores que son predisponentes o pueden ser de alto riesgo para que una persona desarrolle enfermedad. Por ejemplo, tener antecedentes en la familia de personas con diabetes o personas con hipertensión. Por ejemplo, tener obesidad y si el paciente, además de eso, ya ha sido diagnosticado de hipertensión o diabetes, es un factor muy importante para empezar a consultar, hacer chequeos regulares y mirar cómo está la función renal. Son las causas más frecuentes. Personas que, por ejemplo, tienen alteraciones en la orina, infecciones urinarias a repetición, personas que empiezan a tener edemas o que se empiezan a hinchar de pronto en los pies, ¿sí? Deberían consultar y tener un tamizaje inicial para mirar cómo está esa función renal y pues tener un diagnóstico oportuno. Si es así, pues que el paciente pueda ingresar a una ruta de manejo integrado y cuando lo requiera, si es necesario, puede ser remitido a un especialista de nefrología para continuar el manejo. Entonces, digamos que hay algunos factores de riesgo predisponentes, tener colesterol alto, tener hipertensión, tener diabetes, que deberían hacer llamar la atención para que ese paciente fuera por lo menos evaluado y confirmado o descartado para la enfermedad renal crónica. Bueno, volvamos con usted, hermana María Inés. Para esta persona que ya está diagnosticada con enfermedad renal crónica, un poco cuáles son los desafíos del día a día de la atención. Por supuesto que hay una coyuntura muy importante con nuestro sistema de salud, ¿cierto? Que está en una etapa muy crítica y seguramente hay muchos problemas de acceso, pero en la generalidad, ¿cómo es esa vida ya diagnosticado con enfermedad renal crónica? Pues las personas, muchas personas llegan ya tardíamente, como decía la doctora, porque sí, la enfermedad es silenciosa, pero también porque no se le ha dado la oportunidad de tener un diagnóstico temprano que pueda ayudar, porque el médico cuando ve que una persona es diabética o tiene la tensión alta o tiene algún elemento que le pueda proporcionar la enfermedad renal, debe mandarle los exámenes pertinentes, como decía la doctora, hacer ese tamizaje
para darle a la persona la oportunidad de que se cuide con una dieta o con un medicamento o para que no llegue a la enfermedad crónica. Cuando la persona ya llega a la enfermedad crónica, pues muchos tienen que día por medio a ponerse en una máquina. Muchos de ellos salen ya mal de la diálisis y a veces pues no son muy bien tratados allí. Nadie sabe el dolor profundo que tienen estas personas, que yo quisiera que en las unidades renales hubiera ese sentido humano, que piensen que los que tienen ahí son seres humanos que tienen un sufrimiento moral muy grande porque se les ha limitado. Cuando uno se enferma, no solo se enferma físicamente, sino que psicológicamente se afecta a uno, como que parece que el mundo se acaba y como que se lo come la tierra, ¿sí? Es muy duro cuando uno tiene una enfermedad crónica. Yo tuve la cirrosis, pero más o menos es una vida de médico todos los días, de exámenes, de ir, de venir, de vivir en función solo de la salud, sin derecho a trabajar, sin derecho a divertirse muchas veces, porque les toca estar prendidos de la máquina o que les toca hacerse diálisis cada 4 horas, que me parece terrible. O sea que la persona pierde toda su actividad. Y yo sí digo, qué dicha que en las unidades renales recibieran solo personas humanas que sean capaces de entender el dolor del otro. Eso les pidiera yo de corazón. Esa bandera de la humanización, por supuesto, hermana María Inés, es suya, ¿cierto? Usted en cada espacio en el que participa un poco aboga porque tengamos un sistema de salud mucho más humanizado, ¿no? Y sobre todo en este caso con los pacientes que están más cerca de usted. Doctora Corzo, vuelvo a usted para preguntarle un poco de nuevo para esos pacientes que ya están en tratamiento, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es el pronóstico general? Es decir, una persona que está en enfermedad renal crónica, ¿es una enfermedad que es reversible o los tratamientos son para paliar o los tratamientos son para aplazar un poco el tema del trasplante? Cuéntenos un poco esas realidades desde el punto de vista médico y clínico que enfrentan las personas con enfermedad renal crónica. Perfecto, Ronnie. Voy a empezar diciendo que la enfermedad renal crónica, para aclararle un poquito a las personas, tiene 5 estadios, ¿sí? Y el estadio 5, digámoslo así como lo dice la hermana, es el estadio más grave en el que el paciente puede requerir algún tipo de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Llámese hemodiálisis, que es la terapia en donde los pacientes van a una unidad renal cada 3 días, como ella dice, o diálisis peritoneal, que es la diálisis que el paciente se hace en su casa, o el trasplante renal, que es la otra opción de terapia, o una opción que se llama tratamiento médico no dialítico, que es para una población específica con unas características especiales. Entonces, teniendo eso en cuenta, depende en qué estadio yo encuentre a la persona, ¿sí? La enfermedad renal crónica, entre más temprano yo la diagnostique, pues probablemente voy a tener más opciones clínicas, farmacológicas, de cambios de estilo de vida para retrasar la progresión e incluso puedo hacer reversión de la enfermedad. Entre más avanzado esté, cercano al estadio 5, pues va a ser mucho más difícil y aquí lo que vamos a tratar de hacer es disminuir la progresión de la enfermedad el mayor tiempo posible para que la persona, digamos, retrasar esa llegada a la diálisis o a la terapia de reemplazo renal. Entonces, si yo tengo un diagnóstico temprano, yo puedo hacer, digamos que una intervención con unos resultados bastante satisfactorios. Ya tenemos, pues digamos que una batería tanto farmacológica, nuevos medicamentos que pueden apoyar, digamos que este retraso de la enfermedad. Hay que intervenir, como dice la hermana, esta es una enfermedad multifactorial y que afecta muchos ejes del ser humano. Entonces, esto requiere una intervención de un equipo multidisciplinario. Por eso, digamos que los grupos, los equipos de nefroprotección o nefroprevención, como se llaman, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en Davita llevamos 10 años manejando este tipo de pacientes. La idea es intervenir al paciente, intervenir su entorno, intervenir a la familia, manejarlo de manera integral para retrasar la llegada a diálisis. Y cuando el paciente requiera llegar a diálisis, que llegue en las mejores condiciones posibles. Porque otro de los factores muy graves que tenemos en este momento es que cuando el paciente llega a diálisis,
llega sin un diagnóstico previo, llega directamente a hospitalización o a cuidado intensivo. Entonces, la comorbilidad y la posibilidad de muerte en esas circunstancias, pues es mucho más alta que un paciente que llega de manera programada. Entendido, doctora Corso, y obviamente la diferencia entre los pacientes. Usted lo mencionaba muy por encima y aquí quiero que la hermana María Inés nos cuente un poco sobre el impacto familiar que tiene esta enfermedad, ¿cierto? En muchas enfermedades de alto costo, pues digamos, tenemos que hablar de los pacientes, pero también de sus cuidadores y de sus familias, ¿no? Y de ese círculo cercano que casi que acompaña todo el trasegar de la enfermedad. ¿Qué pasa en una familia con un paciente con enfermedad renal crónica, hermana María Inés? Sí, como decía la doctora, depende del estado del paciente, ¿sí? Hay pacientes que tienen un apoyo familiar pues muy grande, pero hay pacientes que no tienen esa familia que está a su lado y que tienen que andar muy solos. Para la familia esto es un trauma tremendo y llega un momento en que de pronto los cuidadores se cansan porque no tienen un apoyo psicológico, porque no tienen ese apoyo hasta económico. El Estado debería pensar en estas personas, en estas familias, que muchas veces el paciente depende de ellos totalmente. Hay pacientes que sufren mucho porque su familia se cansa de tenerlos y les toca por obligación estar en un sitio y eso es muy doloroso. Yo creo que las únicas que no se cansan en esto son las mamás. Lo que he visto, las mamás se sacrifican hasta el final, pero cuando no es la persona así muy cercana, es muy difícil para el paciente y para la familia, porque la familia, como les decía, llega un momento en que como él depende de todo con la familia económicamente, tienen que llevarlo, tienen que traerlo, la familia llega al momento en que se rinde y se cansa. Entonces yo creo que sí es importante hacer un trabajo muy concienzudo con los cuidadores. Los cuidadores necesitan mucho apoyo, mucha ayuda y sobre todo, como les digo siempre, ese trato humano, ese trato con ternura, porque es que tenemos un dolor profundo en nuestro corazón. Solo quien ha pasado por una enfermedad grave puede valorar y sentir la profundidad del dolor de las familias cuando hay un paciente con estas condiciones. Entonces yo sí, lo que digo, el cuidador, hay que ponerle mucho cuidado al paciente, pero también un gran cuidado al cuidador. Yo creo que los cuidadores cuando están en una unidad de diálisis se les debe estar haciendo también un trabajo psicológico, un trabajo de apoyo moral para que estas personas no se rindan y sepan que la unidad renal donde está su paciente es la guía, es la compañía que los está ayudando en esos duros momentos de enfermedad. Ay, pues hermana Marina, es terrible, terrible no, tremendo lo que usted nos cuenta. De verdad que hablar de estos temas de salud es enfrentarse también y conocer esas historias de cerca y la verdad ahí es cuando uno está de cerca y de frente al sufrimiento es que tiene razones para pelear o para luchar o para acompañar o para pedir ayuda y eso es el valor de su trabajo, hermana María Inés. De verdad que conmovedor ese mensaje de humanismo y de ponernos en la piel del otro. Quiero finalizar, doctora Corso, usted como nefróloga, ¿qué consejos le puede dar a las personas que están viendo esta entrevista sobre cómo cuidar el riñón? Es decir, hablemos un poquito de prevención, ¿cierto? En esta vida de hoy, ¿qué debemos evitar o qué debemos hacer para cuidar nuestros riñones, ¿no? A veces damos por contado que tenemos dos, entonces, que no importa, pero ¿cómo podemos cuidar nuestros riñones? Bueno, Ronnie, pues lo primero, digamos que vamos a repetir como lo mismo, pero es realmente cierto. Primero es tener una vida saludable. Entonces, idealmente tener una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, disminuir al máximo el consumo de sal, ultraprocesados, una vida haciendo ejercicio al ritmo que cada persona pueda, pero hay que moverse, consumir agua,
¿sí? Y sobre todo tener en cuenta si yo tengo alguno de los factores de riesgo para consultar a tiempo, para que me puedan hacer un examen simple de sangre y un examen simple de orina. Con 2 muestras muy sencillas yo puedo saber si soy o no soy, si tengo o no tengo la enfermedad renal, con que alguien me tome la presión arterial o me hagan un examen sencillo de glicemia en una glucometría, puedo saber si tengo alguna de estas alteraciones. Entonces, digamos que son como las recomendaciones simples y sencillas generales para prevenir la enfermedad renal crónica. Si uno ya tiene enfermedad renal crónica, por favor, manténgase en control. Como decía la hermana María Inés, muchas veces los pacientes no sienten nada. Entonces, cuando uno les dice, por favor, hay que disminuir la sal, o por favor, hay que bajar el consumo de azúcar, ¿sí? O por favor, hay que tomar estos medicamentos para la tensión, muchos pacientes dicen, doctora, pero yo estoy perfecto, yo no siento nada. Claro, es que la idea es que, pues, todas estas ayudas van a prevenir el desarrollo de la enfermedad renal. Probablemente cuando el paciente siente algo, es demasiado tarde. Entonces, básicamente es tener una vida saludable, obviamente no cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol, ¿sí? Y si tiene algún factor de riesgo, por favor, consulte. Hágase un tamizaje sencillo y un control médico sencillo para determinar si hay o no hay algún grado de enfermedad renal crónica. Muy importante ese mensaje, doctora Corso, porque de verdad, como lo decíamos al comienzo de la entrevista, puede que muchas personas, que millones de personas hoy estén padeciendo en silencio esta enfermedad en sus primeros estadios. Entonces, la invitación es para que ya le hagan por favor caso a la doctora Corso y consulten a su médico cuando tengan alguna sospecha. Muchas gracias a usted, doctora Corso, muchas gracias a usted, hermana María Inés, por acompañarnos en este espacio de Saludable. La idea era retratar justamente cómo es la vida de un colombiano con enfermedad renal crónica y yo creo que ya tenemos muchas más luces de cómo es. Así que muchas gracias por atender esta invitación. Ronnie, mira, yo tuve un problema renal bastante grave, como a los 5 años de trasplantada y llevo 26. Y lo que decía la doctora, con una dieta saludable, con no comer mucha sal, no comer mucho dulce, comer verduras, afortunadamente, pues nosotros podemos, ¿sí?, tener una alimentación saludable. Con eso yo he estado muy bien, ¿sí? Y me hago mis pruebas, estoy muy bien. Yo creo que sí es muy importante el autocuidado en toda enfermedad, sobre todo en la enfermedad renal. Ronnie, muchísimas gracias, muy amable por su invitación y que ojalá todas las personas que oyeron eso, pues miren y cuiden sus riñones, porque es algo muy grande que tenemos que Dios nos ha dado. Gracias. Gracias a usted, hermana María Inés, y muchas gracias, doctora Corso. Muchas gracias, Ronnie, por la invitación. Bueno, y a todas las personas que vieron este nuevo episodio de Saludable, gracias por ver. La invitación es a que se suscriban, a que compartan este video y que también dejen en un comentario de qué tema quiere que tratemos acá en Saludable. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por ver. Chao. Chao.